Oídos, después de la presentación del doctor Alvarado, daremos el espacio para aportes, preguntas y comentarios. Muchas Buenos días. gracias, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos por la invitación y por la asistencia a la reunión. ¿Se escucha bien? ¿Me confirma? ¿Se Sí, se escucha bien? escucha bien. Entonces, vamos a iniciar esta presentación que he denominado ultrasonido en estados de choque como una herramienta más, y esa va a ser la conclusión de nuestra reunión en el día de hoy. El ultrasonido llegó para quedarse y brindándonos una cantidad de posibilidades que desde el punto de vista no invasivo tenemos al pie de la cama de nuestros pacientes, y por eso cada vez debemos ir incrementando los conocimientos y las posibilidades que él nos brinda para nosotros poder hacer cada vez lo mejor por nuestros pacientes críticos. Entonces, esta charla no pretende enseñarle ultrasonido. Una charla es imposible. Simplemente, pues, es mostrar algunas evidencias y mostrar un protocolo de ultrasonido que es uno de los más usados y las evidencias que existe para el uso del mismo. Así como iniciar una especie de sensibilización o de estímulo o de invitación para aquellas personas que aún no han comenzado a adquirir habilidades en el uso del ultrasonido, pues para que tengan esa motivación y comiencen a hacerlo y realmente no se van a arrepentir. Es importante que cada vez, y el hecho de que el ecógrafo ya haga parte de los estándares de habilitación en la unidad de cuidados intensivos, eso nos está dando el mensaje de que debemos cada vez más utilizarlo en todos nuestros procedimientos y en todas nuestras intervenciones para facilitarnos el manejo y para monitorizar el resultado de las mismas. Entonces hablemos de manera general sobre ultrasonido en choque, hablaremos también del protocolo ROS, que es de los más usados, la evidencia acerca del ultrasonido en estos escenarios y algunas conclusiones. Entonces, pues la reunión, como se trata de choque, vamos a hablar en una sola diapositiva de cuál es la definición de choque, y hablamos de choque como ese estado de hipoxia celular en el cual la célula se ve sometida a una situación en la que o hay una inadecuada utilización del oxígeno, o hay un aumento de la demanda del oxígeno, o hay una disminución del aporte del mismo. Y quitando el paradigma de que choque es igual a hipotensión, ya que ésta puede o no coexistir dependiendo de la situación clínica del paciente. Ya sabemos que pacientes hipertensos pueden debutar con normotensión en escenarios de choque, y por eso este no va a ser un parámetro que nosotros vamos a utilizar, brindándonos cada vez más el entendimiento de que el examen físico en todos los estados de choque generalmente no nos brinda lo que nosotros queremos, que es poder diferenciar unos estados de choque de otros, y que en algunas ocasiones nos los puede ocultar. El estado de choque en consulta de urgencia son realmente porcentajes bajos de 0.4, 1.3% de las consultas, pero uno de cada 3 pacientes que tenemos en la unidad de cuidados intensivos padece estados de choque. Ya en el estudio de Eddie Baker, ya vemos que él nos dice que el choque distributivo es el más frecuente, dentro de los que tenemos el estado séptico, y siguen en frecuencia otros como el cardiogénico, el hipovolémico, y otros menos frecuentes, pero no menos importantes, como son el choque obstructivo. La mortalidad es alta, por eso la premura en poder identificar los estados de choque, diferenciarlo para poder hacer el manejo pertinente, es necesaria. Cualquier herramienta que nosotros utilicemos para que nos facilite ese camino, pues realmente será bienvenida, ya que nos puede acortar el tiempo para iniciar la intervención en nuestros pacientes. Entonces, como ese estado de hipoperfusión, ya conocemos las 3 ventanas en las cuales se presentan alteraciones: la ventana cerebral, la ventana de la piel, la ventana del riñón. Esto asociado a taquicardia y elevación de algunos marcadores, como el lactato elevado, que nos establecen este estado de
hipoperfusión. Para ello vamos a utilizar la clínica. O sea, jamás podemos desechar la clínica, jamás podemos desechar la anamnesis, ya que eso nos va a ayudar a poder establecer el diagnóstico diferencial desde el primer abordaje con el paciente. Lógicamente utilizaremos los laboratorios, también utilizaremos las imágenes y el POCUS o el ultrasonido ha llegado para podernos permitir en el lado de la cama del paciente poder identificar algunas situaciones clínicas que ameritan manejo inmediato y que nos brindan informaciones acerca si el paciente tiene derrame pericárdico, función, cómo está la función ventricular izquierda-derecha, cómo está la vena cava y cómo están algunas funciones específicas del corazón que la podemos extrapolar como un subrogado del volumen sistólico, como es la integral velocidad-tiempo. Entonces, el ultrasonido comenzó a usarse desde los años 1960, ya la popularidad en cuidado intensivo se hizo alrededor de los años 90, hasta llegar a ser en el siglo XXI considerado como el estetoscopio visual. No pretende el ultrasonido desplazar la intervención de los radiólogos, de los cardiólogos en la unidad de cuidados intensivos, simplemente que ordenar, ejecutar, interpretar, reportar los estudios por un especialista en estas dos disciplinas, pues puede tomar horas o puede tomar días. En cambio que con un ultrasonido, con un ecógrafo en la cabecera, podemos tomar decisiones en minutos. Entonces, como ya habíamos anticipado, nos permite evaluar cómo está la función cardíaca, si el paciente tiene con una condición potencialmente letal, si tiene alteraciones vasculares y también podemos determinar cómo está la respuesta de fluido. Por esa misma razón, siempre nuestra intención va a ser construir la curva de Frank-Starling y determinar en qué fase de la curva de función ventricular está nuestro paciente. Como ya vemos en la foto de la derecha, podemos tener un paciente que tiene un corazón con hipertrófico en el cual pequeños cambios en el volumen puede generar grandes cambios de la presión, o podemos tener, como está hacia la derecha, un corazón en condiciones normales. Esto nos puede permitir el ultrasonido y por ello es importante conocer la fisiología, conocer la fisiopatología de la entidad que nosotros pretendemos tratar, y el clínico va a ser responsable de poder relacionar las imágenes con todos los demás hallazgos de los cuales hemos hablado. Por esa misma razón, la conclusión de la charla es que tenemos una herramienta que, sumado a todo lo que nosotros disponemos, realmente nos va a brindar una gran rentabilidad diagnóstica y nos va a permitir hacer un manejo oportuno y adecuado. Eh, Como todo, pues lógicamente va a requerir esfuerzo y mucho tiempo poder adquirir esas habilidades. Esto no se aprende en un día, es día a día y de manera continua que vamos a poder nosotros desarrollar habilidad y poder obtener cada vez mejores imágenes. Ya el ultrasonido se ha comparado con algunos métodos de monitoreo, como es el catéter de arteria pulmonar, y en esta revisión narrativa nos hacen una diferencia entre el catéter de arteria pulmonar y el ultrasonido, y es que el catéter de arteria pulmonar, como casi que única ventaja, nos brinda mediciones continuas, pero el ultrasonido es no invasivo, puede ser usado incluso en aquellas situaciones en las que es muy difícil instalar un catéter de arteria pulmonar, como una insuficiencia tricuspidia severa, un estado de bajo flujo que no permita avanzar el catéter por flotación, y también algunas otras funciones adicionales, que es la función ventricular derecha, izquierda, las funciones valvulares, cómo se interactúa el corazón con el pulmón y especialmente valorar la disfunción diastólica. Entonces, un estudio danés del año 2016 dice que no había correlación entre los hallazgos de ultrasonido y el catéter de arteria pulmonar, que no se correlacionaban y no se podían intercambiar, pero posteriormente en un estudio con mejor diseño en el año 2017 nos muestra cómo realmente el eco torácico y los datos arrojados por el catéter de arteria pulmonar tienen una correlación lineal, dándonos a nosotros esa tranquilidad que necesitábamos para poder abordar a nuestros pacientes. ¿Y cómo es la variabilidad entre los operadores? Ya sabemos que esto es operador dependiente.
En este estudio, en el cual se trata de determinar la variabilidad inter e intraoperador en sujetos sanos, fueron 32 sujetos sanos y se obtuvieron alrededor de 1.502 imágenes. Y se trató de determinar la repetibilidad, que es que el mismo observador pueda obtener unos mismos datos, y la reproducibilidad, que entre dos observadores puedan obtener unos datos lo más similares posible. En cuanto a la repetibilidad, vemos que en estas variables que se encuentran a la izquierda hay una alta repetibilidad en cuanto al MAPS, el PALSE, el BDI, el volumen sistólico, gasto cardíaco. Es moderada para el índice de vena cava y es baja para cuando queremos medir el punto E. Y en la variabilidad interobservador vemos de que realmente las más confiables, que son el gasto cardíaco, el volumen sistólico y el diámetro de la vena cava inferior, dándonos una correlación sustancial. Hay otras variables que tienen una correlación moderada, como son el MAPSE, el punto E, el BTI por tracto de salida y la variabilidad de la vena cava. Entonces, tenemos aquí que realmente es una intervención en la cual nosotros podemos adquirir las habilidades, y que esas habilidades pues realmente es bastante confiable dependiendo de los estándares que estemos usando para monitoreo hemodinámico. Estos son los protocolos de ultrasonido. Como desde el principio estuvimos informando o establecimos en la agenda, el protocolo RUSH es uno de los protocolos más completos. Por esa misma razón utilizaremos el protocolo RUSH para poder valorar a nuestros pacientes. Este protocolo se creó en el año 2006 y posteriormente ya fue perfeccionado por Perrera en el año 2010. Utiliza tres sondas, la sonda lineal, que es una sonda de alta frecuencia, la sonda curvilínea o convexa, que es una sonda de baja frecuencia, al igual que la sonda sectorial, que es de baja frecuencia. Las imágenes que nos brinda la sonda sectorial, si no disponemos de ella, también podemos adquirirla con la sonda de baja frecuencia convexa. Y lo que este protocolo hace es que divide el análisis, o divide el estudio en tres. Lo divide en estudio de la bomba, estudio de las tuberías y estudio del tanque. En cuanto a lo que se refiere con respecto al estudio de la bomba, es saber cómo está nuestra función ventricular. Y lo primero que debemos saber es si tenemos un derrame pericárdico. Aquí podemos ver en la imagen cómo existe un derrame pericárdico, y que ese derrame pericárdico si tiene algún compromiso o no tiene un compromiso sobre la función ventricular. A veces es muy difícil determinar entre un derrame pericárdico y un derrame pleural, y por esa misma razón debemos tener en cuenta la posición de la aorta. Cuando el derrame está por delante de la aorta, es un derrame pericárdico, y si el derrame se encuentra por detrás de la aorta, es un derrame, la aorta descendente, que es un derrame pleural. Nos puede brindar mucha confusión a ese respecto, y debemos cada vez adquirir esa habilidad para poder diferenciarlo. Pero lo importante del derrame no es que exista, ya que eso no implica de que el paciente esté taponado. Lo importante es si ese derrame está teniendo algún compromiso en la función ventricular. En este caso tenemos un derrame que está colapsando por completo el ventrículo derecho. También puede suceder el colapso de la aurícula derecha, y la correlación con un taponamiento es de aproximadamente 99%, una sensibilidad de 99% con una especificidad del 100 para un taponamiento cardíaco. Por eso es importante nosotros poder identificar si ese derrame tiene esa repercusión o no. Aquí tenemos un video, la imagen no es de las mejores, traté de traer una imagen adquirida. Y miren cómo el derrame da la vuelta a todo el corazón. Cuando tenemos un derrame que rodea 1 centímetro alrededor de todo el corazón, es un derrame severo. Lo otro que vamos a observar en esta parte del examen es la vena cava inferior. La vena cava se caracteriza
porque tiene unos sinusoides o una vena hepáticas que drenan hacia ella y ella a su vez drena a la aurícula derecha. Hacemos una sección alrededor de 3 centímetros desde el sitio de entrada de ella a la aurícula derecha y podemos en modo M evaluar la variabilidad respiratoria que tenga la vena cava. De esta manera nosotros, si el paciente está intubado, vamos a evaluar lo que es la distensibilidad, que es el diámetro máximo menos el diámetro mínimo sobre el diámetro mínimo, y este valor, si es mayor al 18%, quiere decir que nuestro paciente es respondedor a volumen, y la colapsabilidad que se evalúa en pacientes en respiración espontánea, en el cual el diámetro máximo se resta al diámetro mínimo sobre el diámetro máximo. En este caso, el paciente responde a volumen si es mayor de 30 a 40% la colapsabilidad, y cuando el paciente está más de 55%, o sea, colapsa casi completo la vena, este paciente casi con seguridad estará hipovolémico. Entonces nos podemos apoyar en estos valores, tanto la colapsabilidad como el diámetro de la vena cava, para nosotros poder estimar la PVC. Nos sirven los extremos. Cuando el diámetro de la vena cava es menor de 2 centímetros y tiene una colapsabilidad mayor del 50%, es probable que este paciente tenga una PVC que esté entre 0 y 5, pero cuando es el diámetro mayor de 2 centímetros con una colapsabilidad menor de 50 o una distensibilidad menor de 12, es probable que esa PVC esté alrededor de 10 a 20. Tenemos que valorar también la contractilidad ventricular izquierda. En la parte superior tenemos un paciente con una muy buena contractilidad. En la parte inferior vemos un corazón que se ve dilatado, que se ve grande, y en el cual la válvula mitral no excursiona hacia el septo. Este es otro punto que nos puede guiar para nosotros poder saber si la contractilidad es buena, si la punta de la válvula mitral es capaz de llegar hacia el septo. Aquí tenemos un video en el cual vemos que evidentemente la válvula mitral no alcanza a excursionar hasta el septum y este paciente tiene una contractilidad mala. Esto se hace de manera cualitativa, aquí no estamos estableciendo valores, pero podemos hacerlo con algunos valores que también se pueden tomar de manera sencilla, como es la fracción de acortamiento, haciendo una sección en la base del ventrículo izquierdo y vemos cómo las paredes del ventrículo izquierdo se acortan, se acercan mucho en la sístole, en la diástole se alejan, y con eso el equipo nos puede medir las distancias tanto sistólica como final sistólica, como final diastólica, y determinando la fracción de acortamiento. Entre esta distancia sea mayor, quiere decir que la fracción de acortamiento es menor y la contractilidad es mala. Y lo que ya les había hablado, utilizamos la onda E, que es ubicando en el modo M, en la punta de la válvula mitral, donde vamos a tener la onda E. El pico de esa onda, al acercarse al septum, podemos medir esa separación, eso es lo que se llama punto E, y si el punto E es mayor de 1 centímetro, ese paciente tiene una muy pobre función, una muy pobre fracción de eyección. Entonces ya determinamos la función ventricular izquierda, determinamos si el paciente tiene taponamiento o no, y ahora nos queda valorar el tamaño del ventrículo derecho. El tamaño del ventrículo derecho lo valoramos en un apical 4 cámaras. Aquí podemos medir la distancia de los dos ventrículos. Generalmente el ventrículo izquierdo es 3 veces más grande que el ventrículo derecho. Y cuando el ventrículo derecho está sometido a sobrecargas de presión, vemos de que él limita la movilidad del septum, brindándonos una forma de D en el ventrículo izquierdo. Y ese es uno de los signos que denominamos como el signo de la D o el aplanamiento del septum, que nos puede indicar que el ventrículo derecho está sometido a alta presión, como en el caso de embolismo pulmonar. El tamaño del ventrículo derecho también podemos valorarlo en un eje largo para external, donde estamos viendo, en este caso, el ventrículo derecho, que es mucho más grande que el izquierdo. Cuando nosotros hacemos una sección transversal en el eje largo para external, si hacemos una sección, el tamaño del ventrículo derecho
debe ser igual al tamaño de la aorta y el cual debe ser igual al tamaño de la aurícula izquierda. Si alguno de ellos está más grande que el otro, podemos tener o una hipertensión pulmonar o un aneurisma de la aorta o una dilatación de la aurícula izquierda, lo cual nos puede ayudar en nuestro análisis clínico. La Sociedad Europea de Cardiología, además de estos signos, tiene 8 signos para determinar un paciente con embolismo pulmonar o hipertensión pulmonar severa, los cuales también nosotros deberíamos aprender como una habilidad básica para el manejo de nuestro paciente en choque. Lo otro es si el otro aspecto, si el tanque está lleno. Eso significa a que si tenemos una buena capacidad a nivel de la vena cava, que es uno de los parámetros a medir. Ya habíamos medido la vena cava en la fase de la bomba, ahora en esta fase también, y nos interesa saber si está pletórica o está colapsada, pero también si hay filtraciones de líquido a otros espacios o si le cuesta al corazón llenarse por algún fenómeno mecánico. Cuando no podemos valorar la vena cava, porque ya sabemos los pacientes postoperatorios de la parotomía, ellos tienen gran distensión abdominal y por esa misma razón a veces es imposible valorarla, podemos utilizar el yugular, elevando la cabecera a los 30 grados y tiene muy buena correlación. Aquí vemos la yugular, en este caso la vemos en un modo transverso, en un eje corto o una sección transversa de la misma y podemos evaluar la fasicidad de la misma manera que medimos la vena cava. También saber si hay fuga en el espacio de Morrison, en el espacio de pleno renal, si tenemos líquido libre o si se trata de una mujer, líquido libre puede corresponder eso a una ruptura o un embarazo ectópico, pero también la CITI u otras acumulaciones de líquido a nivel abdominal. En caso de trauma, por ejemplo, puede ser sangre y eso nos puede ayudar. Entonces, hacer el protocolo FAST es evaluar los hipocondrios y evaluar suprapúbico nos puede ayudar a tener esta información. También saber si hay fuga de líquido del espacio intersticial a nivel pulmonar. Aquí tenemos un paciente con líneas B que nos puede estar indicando que el paciente está con sobrecarga, pero las líneas B localizadas también se pueden ver en patologías como la neumonía y por esa misma razón debemos estar muy atentos a si ellas están localizadas o si son difusas. Y el compromiso de llenado ventricular se puede ver cuando tenemos, por ejemplo, neumotoras de tinción. Entonces, en el ultrasonido pulmonar también vamos a ver esta imagen, que es la típica imagen, signo de la estratosfera o de código de barras, que es típica para neumotora. De último, vamos a evaluar las tuberías. Entonces, tenemos que tener en la mente cuáles son las medidas de la aorta. La aorta abdominal mide 3 centímetros y a nivel de iliofemoral 1.5 centímetros. En esta visión que es en el epigastrio con la sonda en transverso, vamos a ver aquí el cuerpo vertebral. A la derecha del cuerpo vertebral estamos viendo la aorta y a la izquierda estamos viendo la vena cava. Aquí podemos hacer nosotros nuestras mediciones y encontrar estas situaciones clínicas como una disección aórtica aguda y cuando estas mediciones, como en este caso, miden más de 5 centímetros de estos diámetros, es probable que se trate de una ruptura aguda. En la raíz de la aorta, que es la última gráfica, si tenemos esta raíz, por ejemplo, que mide 5 centímetros, ella no debería medir más de 3.8 centímetros. Puede significar un aneurisma y si vemos un flap de disección, nos puede estar haciendo el diagnóstico. Acá tenemos las imágenes de la aorta, la vena cava, miren esta aorta con su doble luz, y en esta imagen, una imagen supraesternal con la sonda sectorial ubicada a nivel supraesternal, podemos incluso evaluar la aorta en el arco aórtico y somos ser capaz de identificar un flap de disección. Lo otro que debemos hacer es evaluar a nivel del sistema venoso cómo está la permeabilidad de las venas, ya que podemos tener trombos en miembros inferiores y eso puede tener
mucha significancia clínica para el caso, para evaluar nuestro paciente. Se hace la prueba de compresión que se hace a nivel femoral y nosotros lo que debemos ver es que esa vena femoral se colapsa cuando nosotros hacemos la compresión. Hay que tratar de hacer una presión bien fuerte, incluso tratar de colapsar la arteria, y si la vena no se colapsa, es probable que tenga un eco en su interior importante, que puede ser un coágulo, y eso nos va a hacer el diagnóstico de la trombosis venosa. Es probable que el coágulo lo veamos o que no lo veamos, y podemos apoyarnos en el color. Si el color no marca el color en la luz del vaso, pues con toda seguridad tenemos ecos en su interior que nos están haciendo el diagnóstico. Entonces, en el shock hipovolémico vamos a encontrar un corazón pequeño, hiperdinámico. En el tanque vamos a encontrar las yugulares o la vena cava inferior colapsadas. Puede existir líquido pleural o líquido peritoneal. Y en las tuberías es probable que encontremos un aneurisma de aorta o una disección. En el choque cardiogénico vamos a tener un corazón hipodinámico. En los demás tipos de choques, tendremos aquí un corazón dilatado, un paciente con una historia que probablemente lo sugiera. Las venas cava van a estar distendidas. Es factible que haya líquido pleural, así y que se observen las líneas B. En el shock obstructivo, entonces encontraremos derrame pericárdico, dilatación del ventrículo derecho, un corazón que puede estar hiperdinámico, las venas cavas distendidas, y si en caso de un neumotórax vamos a encontrar nuestro código de barra y ausencia de deslizamiento pleural, como en el caso del punto pleural. Y a nivel de las tuberías es factible que veamos una trombosis venosa. En el choque distributivo puede estar hiperdinámico sin unas fases iniciales, sin unas fases tardías estará hipodinámico. Las venas yugulares y cava inferior pueden estar normales y podemos encontrar datos de neumonía, empiema, peritonitis, que también nos apoyan en el choque. Entonces, en cuanto a la evidencia, la eficacia del protocolo Roche es muy buena para poder discriminar los tipos de choque. De pronto, donde su sensibilidad es más baja es en los choques distributivos y cuando tenemos un choque mixto distributivo con alguna otra combinación donde la sensibilidad cae a un 63%, pero en general tiene una muy buena correlación para todos los tipos de choque y especialmente para el choque obstructivo, que es el primero que evaluamos, pues tiene una muy buena relación. En este estudio, un estudio de Irán, una revisión sistemática y metaanálisis de 3 estudios con 2 series de casos, se utilizó el protocolo ROS para identificar los tipos de shock, donde se encontró que para el choque hipovolémico, el choque obstructivo, había una muy buena sensibilidad y muy buena especificidad, pero para el choque distributivo, pues los mismos hallazgos del estudio anterior, la sensibilidad siempre baja. El área bajo la curva, muy buena en todos los tipos de choques para poder hacer la discriminación. En el caso de este estudio, un estudio de la India, donde se utilizaba el diagnóstico 1 establecido por solo la clínica, el diagnóstico 2 establecido por solo ultrasonido y el diagnóstico 3 la relación de la clínica y ultrasonido. Entonces creo que la imagen es bastante diciente cuando vemos cómo el ultrasonido unido a la clínica, y es uno de los mensajes de la charla, de las conclusiones, que debemos utilizar el ultrasonido unido a la clínica para poder tener la mayor rentabilidad diagnóstica. Miren cómo el número de diagnósticos errados se disminuye de manera ostensible. Y en la gráfica de sensibilidad y especificidad se aumenta muchísimo, inclusive en choque distributivo y en choque mixto, donde choque distributivo la sensibilidad inicial era de un 15%, y miren cómo se aumenta hasta un 73% cuando ya se une junto con la clínica. En este estudio, un estudio japonés donde también se valoró la sensibilidad y especificidad de los protocolos de ultrasonidos para manejo de shock, y evidentemente en el choque obstructivo es donde hay mayor sensibilidad y mayor especificidad, no tanto así en el shock distributivo. Estos parámetros también se evaluaron en este estudio, que es el único que ha evaluado la sensibilidad de cada uno de los parámetros que podemos obtener con el ultrasonido como para su poder discriminatorio en los tipos de choque. Y vemos que el diámetro del ventrículo derecho mayor de 3 centímetros realmente fue muy poco discriminador, el TAPSE menor de 17,
El protocolo de compresión venosa de los miembros inferiores también se encuentra entre los de baja discriminación, y el protocolo FAS igual. De alta discriminación tenemos los signos de taponamiento, la FEBI reducida, la valoración de las válvulas, el BTI, el índice de vena cava y la valoración pulmonar. Entre estos dos, los que más entre estos datos, los que más resaltan son el BTI y el índice de colapsabilidad de la válvula de la cava inferior, con una área bajo la curva, ambos muy buenas, siendo mejor para el BTI. Este estudio, un estudio realizado entre Canadá y Sudáfrica, un estudio internacional multicéntrico aleatorio. A algunos pacientes se les asignó realizarle POCUS de manera aleatoria y otros no POCUS, con estos desenlaces que vemos aquí. Es un estudio que de pronto quita un poco la inspiración, porque desafortunadamente ninguno de los estudios, ninguno de los pacientes, tanto en POCUS como no POCUS, y hubo diferencia significativa en ninguno de los desenlaces que se esperaba encontrar. Fueron 270 pacientes y no hubo diferencias significativas ni en cuanto al manejo, ni estancia hospitalaria, ni requerimiento de imágenes adicionales, uso de inotrópicos, vasopresores. Absolutamente en ninguno hubo diferencias significativas. Posteriormente se hizo un estudio post-hoc, un análisis post-hoc de estos mismos datos, donde se dividieron además los pacientes entre POCUS y no POCUS, y se dividieron los grupos en aquellos con choque cardiogénico versus no cardiogénico. La diferencia, como se esperaba, los pacientes del grupo con choque cardiogénico, la media de administración de líquido fue mucho más baja que el resto del grupo, y en los pacientes con no hubo diferencia en la realización de procedimientos mayores en ambos grupos. Básicamente la única diferencia fue esa, así que este es de los estudios que menos desmotivan al respecto, pero posteriormente se hizo este estudio en el cual tenemos un metaanálisis donde se utilizaron 4 estudios donde se evalúa agregar el ultrasonido a un análisis inicial, que tanto aumentaba el porcentaje de diagnóstico certero. Y aquí vemos cómo aumenta a un 80%. El cambio en manejo, que era lo que se esperaba valorar, hubo apenas 4 de 6 estudios establecieron que había cambio en manejo, cambio en la administración de líquido en 3 de esos 6 estudios y cambio en vasopresores en 3 de 6 estudios. Entonces estamos ahí como un 50-50. Y en esta revisión de Mercadal, ellos hacen del grupo de ultrasonido cuidado crítico en España, ellos hacen un análisis del protocolo Roche y consideran adicional al protocolo Roche el BTI, ya que le brinda mejor perfil hemodinámico, pudiendo tener una idea más certera en el momento de la toma de decisión. Entonces, el BTI nos ayuda a valorar la perfusión. Tiene algunas limitantes, como el caso de los pacientes que tienen hipovolemia severa, hipertrofia septal, o que hay una hiperdinamia compensatoria en pacientes que tienen infartos apicales, y en la base existe una hiperdinamia compensatoria, pero ellos en el grupo español consideran que es útil para monitorizar intervenciones en pacientes en choque. Entonces establecieron este protocolo, en el cual vamos a terminar, donde un paciente con signos clínicos de choque, nosotros realizamos el BTI. Si el BTI está de 16 a 20, se considera que es un BTI normal, y ahí vamos a valorar otras variables bioquímicas para saber nosotros si realmente nuestro paciente está en un estado de hipoperfusión o no. Si el BTI es mayor de 20, pues casi que exclusivamente ese paciente va a tener un shock distributivo. Si el BTI es menor de 16, entonces tenemos que valorar si la función pericárdica está alterada, y si tenemos un derrame pericárdico con signos de colapso en la aurícula derecha, izquierda y aquellas otras variables de las que ya hablamos, ese paciente está en taponamiento. Si no tenemos alteración
de pericardio, evaluamos la función ventricular derecha y si está alterada, pues es probable que sea otro tipo de shock obstructivo, que es el embolismo pulmonar. Si la función ventricular derecha no está alterada, evaluamos la izquierda y si la función ventricular izquierda está alterada, entonces tenemos un choque cardiogénico y entraremos a corroborarlo con las otras variables. Si la función ventricular izquierda no está alterada, entonces evaluamos la función valvular y tendremos un choque cardiogénico de origen valvular. Si no está alterada la función valvular, entonces hacer una prueba de respuesta a fluido en la cual evaluamos con el BTI el incremento con alguna de las estrategias para respuesta a volumen, ya sea PDR o administración de minibolos de líquido, etcétera, y evaluar la distensibilidad de la vena cava y la variabilidad de la misma. Si estas pruebas son positivas, entonces tendremos un choque hipovolémico. Entonces, estas son las conclusiones, pues una herramienta que estoy convencido que llegó para quedarse, pero es operador dependiente. No es solamente hacer un curso y recibir el entrenamiento de un curso, sino la práctica diaria es lo que nos da la excelencia. La eficacia creo que está demostrada y aunque se necesitan, lógicamente, mayor estudio para poder tener un mayor impacto en este proceso de admisión. Entonces, la evolución nos ha traído hasta aquí y es nuestro deber ir con el proceso evolutivo, perfeccionando nuestras habilidades en el ultrasonido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alvarado. Creo que la presentación cumplió los objetivos que se tenía. Es un tema que, como muy bien ha dicho el doctor Alvarado, está en construcción y requiere de toda nuestra preparación.